Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en nuestra sexta temporada ya. Bueno, grabando en el Día del Amigo y grabando también en el primer día de las vacaciones de invierno. Y el programa de hoy va a tener que ver justamente con algo de esto. Así que luego de un breve corte estamos con el programa. Bueno, tal como decíamos entonces al inicio del programa, hoy es el Día del Amigo, feliz día para todos ustedes, para todos los que habitualmente nos acompañan, pero además de esto el primer día de las vacaciones de invierno. Si fueran vacaciones de verano, a lo mejor aquí tendríamos hoy algún dermatólogo hablando de las quemaduras de sol, aparte de los temas que habitualmente tomamos como práctica en vacaciones. Hoy por hoy lo que queríamos hablar justamente, este es el momento en que muchos de ustedes se acuerdan de algo que se llama actividad física. Sí. Entonces, es un pequeño problema en el sentido en que en general el paciente se nos encuentra desentrenado y pretende tal vez hacer de una manera demasiado, no voy a decir violenta, pero demasiado entusiasta, algo que por allí no esté en su mejor momento para hacer, ¿no? Con la intensidad que requeriría. Exactamente. Fulbito, o salir a trotar, o a correr, y por ahí el aparato cardiovascular no está en condiciones. Y por ahí el aparato ortopédico no está en condiciones. Que es una cosa que frecuentemente se olvida. Hoy vamos a hablar, entonces, en definitiva, de los beneficios de la actividad física y de cómo tenemos que encarar el desarrollo de la actividad física, qué controles previos nos tenemos que hacer, en qué condiciones tenemos que estar como para nosotros arrancar en forma segura y no porque sean las vacaciones salir a lo loco a hacer actividad física y por ahí no estamos en condiciones físicas ni ortopédicas para poder realizar esas actividades. Hablaste de beneficios. Sí. ¿Podríamos recordarlos brevemente? Sí, nosotros siempre decimos una cosa: si los beneficios que genera la actividad física pudieran compactarse en un comprimido, sería el más prescripto del planeta. ¿Por qué? Porque a través de la actividad física nosotros optimizamos el tema de la glucemia, o sea, en el diabético es fundamental para bajar los niveles de glucemia. En el paciente que tiene dislipemia, nosotros bajamos el colesterol total, el colesterol LDL, que es el malo, subimos el bueno, el HDL, y bajamos otra fracción de las grasas que son los triglicéridos. Si nosotros vamos a la hipertensión arterial, el paciente hipertenso debe hacer actividad física. ¿Por qué? Porque durante la actividad física esa presión va a subir, se va a incrementar, pero luego de la actividad física se produce una vasodilatación y esa presión, si nosotros partimos de un valor, para decir algo, de 13,9, por ahí se va a 12,8, con lo cual si nosotros lo hacemos en forma regular es como si le agregáramos otra medicación
al paciente hipertenso. De alguna forma es como plantearse el entrenamiento de un deportista, porque no solo baja la presión arterial cuando uno hace esto metódicamente, sino que también baja la frecuencia cardíaca. Y estas son cosas que, por ejemplo, o en este mecanismo de acción intervienen algunas medicaciones, como por ejemplo los betabloqueantes. El más conocido de todos ustedes es el atenolol, que no hace otra cosa más que eso, bajar presión y bajar frecuencia cardíaca. Entonces, lo que ustedes pueden lograr también a través de una práctica de actividad física adecuadamente reglada. No es que ese descenso de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca se va a producir en forma inmediata, sino en el transcurso del tiempo nosotros, el condicionamiento cardiovascular que le decimos, el corazón entrenado, se va a caracterizar por tener una presión más baja y por tener una frecuencia cardíaca más baja, con una respuesta ante el ejercicio muy interesante, que es rápidamente sube la frecuencia cardíaca para poder bancar y toda la actividad que demanda, o sea, toda la necesidad de oxígeno que necesitan esos músculos en el momento de la actividad física, y cuando uno interrumpe la actividad física rápidamente vuelve a los valores basales, lo más rápido posible. Nosotros cuando ocurre eso decimos que el corazón ha tenido o tiene ya un aparato cardiovascular bien entrenados. Es importante, esto que dice Javier es muy importante. Tremendo. Porque un corazón en esta condición funciona más eficientemente. ¿Qué quiere decir más eficientemente? Que funciona igual que siempre, pero consume mucho menos oxígeno y nutrientes. Esto implica entonces que es un corazón eficiente, con un agregado más. Como hablábamos recién de una pastilla a través de la cual uno puede lograr estos resultados. Pero si uno logra estos resultados espontáneamente, tiene que saber que los animales más longevos sobre la Tierra y que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, en un extremo el elefante, en el otro la tortuga, tienen algo en común. Los dos son bradicárdicos. Es decir, los dos manejan corazones con frecuencia cardíaca lenta. Y desde acá podemos decir cuál sería la tríada de longevidad en función de estos dos aspectos que hemos mencionado. Es el bajo peso, la baja tensión arterial y la baja frecuencia cardíaca. Eso nosotros lo vemos claramente en un Holter, por ejemplo, en un aparatito que se llama Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas que se cuelga en el cinturón o en una bandolera al paciente. El paciente se va a las 24 horas y nosotros registramos toda la actividad eléctrica del corazón. Obviamente que este estudio tiene mayor precisión que la de un electrocardiograma, que es 1 minuto y en reposo, con lo cual a nosotros nos permite evaluar un paciente en condiciones normales, en su trabajo, en su actividad laboral, caminando, poniéndose nervioso o inclusive haciendo actividad física también. Y nosotros vemos aquellos que tienen un promedio de frecuencia cardíaca que ronda los 80 por minuto y estamos en 118.000, 120.000 latidos en 24 horas. Aquel que tiene el corazón con un aparato cardiovascular entrenado y tiene un promedio de frecuencia cardíaca cerca de los 60 por minuto, esos 118.000 o 120.000 latidos pasan a 98.000. Quiere decir que ese paciente tiene 20.000 latidos menos por día. Son 20.000 razones para... 20.000 por 365 sería la cuenta. Sí, pero son 20.000 razones diarias, a esto voy, para que el cuerpo tenga que consumir más energía, para que el cuerpo requiera más oxígeno, requiera más nutrientes, para que el cuerpo, si lo quieren decir así, se desgaste más pronto. Entonces, en un paciente también, acá viene otra de las indicaciones, en un paciente que ha tenido o tiene algún episodio de coronariopatía, es muy importante el tema del entrenamiento físico, que puede ser a través de una rehabilitación cardiovascular o una vez que ya tiene el alta de la rehabilitación cardiovascular, incorporar, por ejemplo, el tema de las caminatas en forma rutinaria, como para lograr el objetivo de bajar esa frecuencia cardíaca, con lo cual logramos lo que dijo Fernando al principio, una disminución del consumo intramiocárdico de oxígeno. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial son dos de los determinantes mayores de consumo por parte del corazón de oxígeno. Tengan presente que cuando estamos hablando de actividad física nos estamos refiriendo a algo que se llama actividad aeróbica. Si cualquiera de ustedes va a un gimnasio y la pretensión es voy a hacer musculatura y para esto voy a levantar pesas, eso es un ejercicio totalmente distinto, se llama isométrico
y si tenemos la predisposición nos va a acercar peligrosamente a la hipertensión arterial, con lo cual no estaríamos obteniendo ninguno de los beneficios que aquí estamos planteando. Bueno, ahora en el próximo bloque, porque ya nos están haciendo señas, vamos a hablar respecto a qué es lo que tenemos que hacer previo a la actividad física. Hemos hablado algo de sus beneficios, vamos a seguir hablando de ellos. Qué condiciones ortopédicas tenemos que tener para poder desarrollarla. Así que tras un breve corte, no toque el control remoto, viene una parte muy interesante de los beneficios de la actividad física. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, Fer, decime, ¿qué
controles previos, mínimos, básicos tendría que hacerse un paciente para poder desarrollar estas actividades aeróbicas que dijimos, que son caminar, hacer bicicleta fija, trotar o correr? Hay una serie de condiciones generales del cuerpo que uno tiene que tener en mente que no deben estar presentes. Por ejemplo, si yo estoy anémico, no puedo hacer actividad física seriamente hablando sin antes corregir la anemia. Si yo soy hipotiroideo, debería tener eso controlado y chequeado por un endocrinólogo y asegurarme que todo está bien. Pero suponiendo que no exista ninguna causa general que me limite, si soy hipertenso, tendría que estar la hipertensión controlada adecuadamente. Suponiendo que todo esto estuviera en condiciones, lo que dice Javier es un tema interesante, porque la presión en realidad, cuando uno entra al consultorio de un médico, uno se sienta, así se debiera tomar la presión, se dejan pasar 4 o 5 minutos, paciente tranquilo, uno toma la presión arterial. Supongamos que no existe esa historia de la presión del guardapolvo blanco y que yo tomo una presión de 12,8. Está bien, pero no hay que olvidar que es una presión de 12,8 sentado. Y que la vida de nosotros no transcurre sentado y que vamos a hacer justamente actividad física. Entonces, de aquí surgen dos grandes estudios. Desde el punto de vista cardiovascular, porque como dijo Javier, la parte ortopédica es otra cosa. Desde el punto de vista cardiovascular, tenemos que hacer exactamente lo mismo que le haríamos a un deportista de élite. Aunque les parezca mentira, los estudios son iguales. No vamos a hacer deporte de élite, no somos deportistas de élite, pero así como ellos tienen una serie de requisitos mínimos, nosotros también. Al margen del consabido electrocardiograma, del que no deberíamos esperar ningún resultado en particular, suponiendo que seamos sanos, debemos hacer una ecografía del corazón, una ecografía Doppler. Esto viene a ser exactamente el mismo estudio que se le hace a una embarazada para ver su bebé mientras está gestando, pero esto es hecho sobre el corazón. Este estudio nos va a decir si tenemos un corazón chico o grande, con mucha precisión. No es como una radiografía, donde uno puede estar a mayor o menor distancia, respirar a destiempo y la imagen distorsionarse, sino que la ecografía nos va a dar la medida justa, nos va a mostrar cómo están las válvulas internas, nos va a dar una pauta de cómo es la calidad del músculo, si está como tiene que estar, si está en exceso, si no es un músculo normal. Nos va a hablar de... Si no hay trastornos en la motilidad de las paredes del corazón, lo cual la ecografía para eso también es muy interesante, porque si el paciente tiene alguna obstrucción coronaria, puede reflejarse en ese movimiento de las paredes del corazón que no se muevan adecuadamente, y nosotros podemos inferir que el territorio que corresponde a esa pared que no se está moviendo adecuadamente puede tener alguna obstrucción coronaria. Y finalmente, hablamos de las válvulas, puede descartar también problemas congénitos, pero también hay un segundo ejercicio, un segundo estudio fundamental, que es el ejercicio, es el test de ejercicio, que de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a los antecedentes del paciente, puede ser hecho de distintas maneras. Uno es el que ustedes conocen como la ergometría. Esto es una prueba de esfuerzo convencional que puede ser hecha en bicicleta o en cinta. En todo caso, en la bicicleta, que es el que se da con más frecuencia, uno tiene que mantener una velocidad contra una carga, contra una fuerza que cada vez es mayor. Por supuesto, cada vez cuesta más. Por supuesto, esto hace que suba la presión arterial, esto hace que suba la frecuencia cardíaca, se toman electro cada 3 minutos, se toma la presión cada 3 minutos en la medida que se van aumentando las cargas, y se va revisando al paciente cada 3 minutos. Esto es clave porque, por un lado, permite detectar problemas coronarios, permite detectar comportamientos anormales de otro tipo en el corazón también, permite detectar si somos candidatos o no a una muerte súbita en pleno ejercicio, porque pueden aparecer arritmias, y nos va a contar qué pasa con la presión arterial. Porque si bien la presión arterial tiene que subir, digamos que esa subida es dentro de determinados márgenes, si quieren llamarlo así, de seguridad. Y si transgredimos estos márgenes, entonces tal vez el ejercicio que nos estamos planteando tenga que ser reconsiderado o, en todo caso, hacer algo menos intenso. Eso por lo que toca, si quieren así, a la parte cardiovascular. Por supuesto, derivado de esto puede haber otros estudios. Por ejemplo, si uno encuentra arritmias en la prueba de esfuerzo, deberá plantearse un Holter, deberá plantearse si corresponde o no hacer un cateterismo, en fin. Como dice Javier, o un monitoreo de la presión, porque claro, si la presión se disparó con la actividad física y costó mucho, por ejemplo, en la recuperación que se hace al minuto y a los 3 minutos posteriores a la prueba ergométrica, si no recuperó rápidamente, podemos estar en presencia de un paciente hipertenso y que no lo sabía que era, y entonces cuando sale a hacer una actividad física está en riesgo ese paciente, entonces también nos alerta sobre ese aspecto, ¿no? En este sentido, como dice Javier, todo esto nos va a orientar hacia que cada paciente es un individuo
individuo en particular, cada cual requiere un tratamiento que es como un traje a medida y una manera de estudiarlo también que más de una vez es un traje a medida. Y solo si todo esto está en orden, deberemos plantearnos la actividad física, que a su vez podrá haber un personal trainer o no, podrá limitarse a una caminata o podrá dedicarse a un deporte con mayor intensidad o rigurosidad, ¿no? Dedicarse a competencia concretamente. Y si el paciente por ahí tiene diabetes, también podemos, en vez de hacer una ergometría, hacer otro tipo de estudio de esfuerzo, que es la perfusión miocárdica, que también nos da no solo la información acerca del ejercicio, sino el rendimiento como bomba del corazón y fundamentalmente cómo están las arterias de ese paciente. Ese es un test muy completo que se llama perfusión miocárdica, que se hace en esfuerzo y en redistribución, y nosotros nos da una idea del árbol coronario. Digamos que es como una especie de cateterismo sin llegar a serlo, pero lo que tiene de ventaja que respecto al cateterismo es que lo vemos en la parte funcional, el paciente en actividad y haciendo el ejercicio, y podemos ver si hay alteraciones en alguna de esas paredes. Entre los beneficios que no dijimos en el primer bloque, hay un beneficio que es muy importante, que es el tema de la obesidad también, ¿no? El descenso de peso a través de la actividad física. Ustedes tienen que saber que eso es un poco matemático. Nosotros sabemos que necesitamos gastar 3.500 kilocalorías para bajar medio kilo. Así como si consumimos 3.500 calorías vamos a aumentar medio kilo. Con un déficit de 3.500 calorías nosotros podemos bajar medio kilo. Entonces, esto de bajar de peso, sí, va a depender del peso corporal del paciente. Cuanto más pesado es el paciente, más calorías va a consumir en esa hora de caminata que nosotros vamos a recomendar. Vamos a dar un ejemplo de un paciente de 90 kilos, aproximadamente serían unas 600 a 700 calorías en una hora. Eso, si nosotros lo hacemos todos los días, suponiendo que sean 700 calorías, 7 por 5, 35, en 5 días de caminata ese paciente estaría bajando matemáticamente medio kilo. O sea que es otro gran beneficio que provoca la actividad física, ¿no? Todo esto asumiendo una dieta balanceada, normal, sin exceso. Por supuesto, ¿no? Otro es también la sensación de plenitud, de bienestar, unas sustancias que se llaman endorfinas cerebrales que se liberan con el ejercicio. Cuando nosotros es como una satisfacción por el deber cumplido, es decir, el organismo está gratificado y esas endorfinas se liberan por parte del cerebro en función de la actividad física que hemos desarrollado. Pero también dijimos que no solo lo cardiovascular, sino también lo ortopédico es importante. Hay que ver cómo están nuestros tobillos, nuestras rodillas y nuestras caderas. Entonces, hay que ver que no tengan varices. Claro, obviamente. Tampoco podemos indicarle a un paciente que tiene unos terrenos varicosos impresionantes salir a hacer actividad física, porque tampoco está indicado. Entonces, la parte ortopédica es muy importante, pues si el paciente tiene algún problema de rodilla, de cadera o de tobillos, nosotros tenemos que cambiar el tipo de actividad física y por ahí volcarlo a la pileta. Ustedes tengan en cuenta que un paciente que camina nada más recibe el peso corporal por 3 sobre sus rodillas. Si trota, recibe 7 veces ese peso, y si corre, 13 veces el peso. O sea, que nosotros lo que indicamos son caminatas que, para el punto de vista de la prevención cardiovascular, para el mejoramiento de nuestro aparato cardiovascular, alcanza y sobra. La diferencia con la pileta es que en la rodilla, por ejemplo, en la pileta no recibe ningún peso. El peso se descarga en el agua. Entonces, pileta desde el punto de vista ortopédico, todo lo que quieran, no hay absolutamente ningún problema, sea aquagym, sea natación, lo que ustedes gusten o sepan hacer, que es muy distinto de tener que caminar y, como decía Javier, es condenar esa rodilla a soportar un peso que tal vez no esté en condiciones de recibir. Pero justamente la parte ortopédica no es una excusa si uno depende, o si uno tiene, mejor dicho, la posibilidad del agua. No es cuestión de salir a caminar para lastimarse. La bicicleta fija también puede ser para algunas patologías de rodilla y para otras no. La cadera exactamente lo mismo. Nos están haciendo señas de que redondeemos, o sea que nos tenemos que ir. Prácticamente nos tenemos que ir. Así que recuerden, está bárbaro y es recomendado la actividad física. ¿Cuánto tiempo? 1 hora de caminata. ¿Por qué? Porque los primeros 30 minutos
Los primeros 5 se consume la glucosa que está en sangre, los siguientes 25 la glucosa que está en el hígado, y a partir del minuto 31 empiezo a quemar grasas. ¿De dónde? De la pancita. El organismo toma esa grasa, la convierte en hidrato de carbono, en glucosa, para que el músculo tenga sustrato para poder caminar. Por eso que no es caprichoso el tema de la hora, sino tiene que ver con esto de quemar grasas. Correcto. Bueno, luego de un breve corte cerramos el programa. Bueno, esperamos que les haya gustado, llegamos al final, esperamos que les sirva para estas vacaciones justamente, para reflexionar acerca de qué se puede hacer con total tranquilidad y qué no. Les agradecemos como siempre de estar ahí, les agradecemos a ustedes, a los sponsors, les deseamos un muy feliz Día del Amigo y unas muy felices vacaciones de invierno para los que se van. Y sin más, será hasta dentro de 7 días. Y la excusa puede ser las vacaciones de invierno, pero lo interesante sería que lo tomaran como una actitud de vida, el tema de realizar actividades físicas por todos estos beneficios que hemos nombrado hoy. Así que bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Hacemos este programa con mucho cariño, con mucho amor. Así que gracias a ustedes y nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.